vamos a ir como entrando de lleno a lo que es el concepto de la esfera giratoria, que es una parte muy elemental digamos, básica para entender el funcionamiento de un motor. No importa si sea de AC o DC. Ok, hoy si ven la diapositiva, ¿va? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí. Va, ok. Ok, puse ahí a grabar la clase. Entonces, teníamos el esquema, tenemos el esquema del interruptor, una resistencia, que si se acuerdan al final, teníamos con esta topología de circuito, teníamos un problema que era la parte inicial o el famoso step sub cero, en el cual en esta parte de acá no existe un voltaje inducido. Entonces, por ende, la corriente de arranque era muy elevada. Ese es uno de los problemas inherentes, podríamos decir, de cualquier motor, la corriente de arranque. Entonces, para limitar eso, se le agregaba otra resistencia y al final estábamos hablando de una terminología que le llamamos IRUS, que lo que hace que paulatinamente se conecta en un instante corto de tiempo una resistencia alta para limitar esa corriente, y cuando esto empieza a existir un voltaje inducido, lo que se hace es que se desconecta, ya sea por medio de relé o por medio de otro sistema. Tiene un sensor que detecta este voltaje inducido, activa un relé y desconecta esa resistencia que está conectada. ¿Para qué? Para que después solo quede circulando con este tipo de resistencia que es de bajo valor. Entonces, recordando también de que tenemos digamos, de la máquina lineal, un voltaje inducido que tiene que ver con el campo magnético y con respecto a la corriente, velocidad, fuerza y todo lo demás. Entonces, en este esquema, haciendo un breve recordatorio, que la parte electromagnética nos da la que es la velocidad y la fuerza. Y si acordamos de la clase pasada, todo esto lo podíamos analizar por medio de 4 ecuaciones, que 2 ecuaciones son de tipo electromagnética, una ecuación son las leyes de Kirchhoff, que es de análisis de circuito, y la otra ecuación es una ecuación de física que tiene que ver con la fuerza, igual masa por aceleración, que son de las leyes de Newton. Ese es como un breve recordatorio de la clase pasada. Entonces, siguiendo con el ejemplo, en la cual nos dice que la máquina lineal de corriente directa que se muestra en la figura tiene una batería cuyo voltaje es 120 voltios, una resistencia interna de 0.3 ohmios y un campo magnético de densidad de 0.1 Tesla. Nos consulta cuál es la corriente máxima de arranque de esta máquina, como le decía. Lo que sucede es que aquí al inicio no hay un voltaje inducido, entonces el voltaje inducido es 0. Si nosotros vemos acá, vamos a ver esto por acá, el voltaje inducido es 0. Entonces, una simple ley de Ohm nos dice 120 sobre 0.3 nos da 400 amperios, que es una corriente muy elevada. Entonces, y nos hace otra consulta.
Si sobre la barra, que sería esto, se aplica una fuerza de 30 newton dirigida hacia la derecha, que sería en este caso, ¿cuál será la velocidad en estado estacionario? ¿Cuánta potencia producirá o consumirá la barra? ¿Cuánta potencia producirá o consumirá la batería? Y explique la diferencia entre estos dos casos, ya sea que la máquina actúa como motor o como generador. Inciso C. Ahora supongo que se aplica una barra de fuerza de 30 newton dirigida hacia la izquierda, que sería el sentido contrario. Calcule la velocidad de la barra como una función de la fuerza para valores entre 0 newton y 50 newton en múltiplos de 10 newton, es decir, como un intervalo con pasos de 10 newton. Dibuje una gráfica de la velocidad de la barra frente a la fuerza aplicada. Y el último inciso, si la barra se encuentra en vacío, es decir, sin carga, y se introduce de repente en una región en que el campo magnético decrece hasta 0.08 Tesla, ¿a qué velocidad se desplazará la barra? Vamos a ver el efecto cuando se disminuye el campo magnético. Esto ya lo hemos hablado de la corriente de arranque, que es de 400 amperios, ¿va? Entonces, un tip también, ¿va? Para cuando vayan a energizar motores, están haciendo cálculos de cables para alimentar motores, tengan muy en cuenta la corriente de arranque del motor. Es muy importante. ¿Por qué? Para así determinar el tipo de cable, el calibre del cable que ustedes van a conectar del tablero hacia esa carga, porque eso es muy importante, la corriente de arranque, que son en instantáneo, corto tiempo, pero en verdad puede hacer calentar en ese instante de tiempo un cable eléctrico, un cable, perdón, un cable eléctrico. Entonces, como ingenieros eléctricos, debemos de tener mucho cuidado. Ese parámetro es muy importante tener muy en cuenta. En el NEC existen tablas que están relacionadas con la parte de alimentación de motores. Entonces, sería bueno que estudien esa parte, más que todo cuando van a instalar, digamos, en instalaciones eléctricas de tipo industrial, donde existen motores, para que así ustedes determinen el calibre de ese cable y el circuit breaker o el térmico que se le van a colocar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para futuros trabajos de instalaciones eléctricas industriales. Prosiguiendo, vamos a ver acá. Esto. Ok, cuando la máquina alcanza su estado estacionario, es decir, que la fuerza inducida es cero y la corriente es cero, acuérdense que cuando empieza a haber un voltaje inducido y se va incrementando con respecto al tiempo, según las gráficas, la corriente empieza a decrecer y se tiene cero. Entonces, el voltaje de la batería va a ser igual al voltaje inducido y va a ser igual a la velocidad por V por L. Entonces, hacemos un despeje acá y obtenemos que la velocidad va a ser igual a 120 metros por segundo. Con referencia
a la figura, si se aplica a la barra una fuerza de 30 newton dirigida hacia la derecha, el estado estacionario final ocurrirá cuando la fuerza inducida sea igual y opuesta a la fuerza aplicada, de modo que la fuerza neta aplicada a la barra es 0. Fuerza aplicada igual a la fuerza inducida va a ser igual al producto de la corriente por L y por B. Entonces, tenemos que despejando la corriente, nos da que es de 30 amperios y que fluye hacia la barra. Entonces, el voltaje inducido sobre la barra debe de ser, el voltaje inducido debe de ser el voltaje de la batería más la corriente que circula en el circuito por la resistencia. Y entonces nos da este dato de 129 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje inducido es mayor que el voltaje de la batería. Entonces, ¿cómo se está comportando, digamos, el circuito? ¿Como un motor o como un generador? ¿Alguien que me puede decir? Como un generador, ya que estamos teniendo una alza de voltaje. Como un generador, vamos a ver. Solo que tenía una consulta con respecto a la parte anterior de la velocidad. ¿De? Sería en lo que es la corriente inducida, si no me equivoco, cuando se encuentran los 30 amperios. ¿Qué quiere decir que fluye hacia arriba? 30 amperes. Dice, fluye hacia arriba de la barra. No, no lo tengo muy claro. Ah, ok. Uy. Ya, vamos a ver la figura. Perdón. Fluye. Digamos que este es como un efecto que va a sentir la barra. Pero esto, dejémoslo así por un momento. Después le voy a contestar a la pregunta porque me interesa más que todo la parte donde se va a entender más esto es cuando entremos a la espira giratoria. A la espira giratoria. Que después de este ejemplo lo vamos a ver. Digamos 129 voltios. Y la velocidad en estado estacionario final será de, cuando empieza a funcionar, de 129 metros por segundo. Es decir, que de 120 metros por segundo, al aplicarle una fuerza, se incrementó más la velocidad. Entonces, la barra produce la fórmula de potencia, 129 voltios por 30 amperios, nos da el valor de 3.870 watts de potencia y la batería consume 3.600. La diferencia entre estas dos cantidades, 270 watts, corresponde a las pérdidas por la resistencia. Y, como decía, esta máquina actúa como generador. Estaba en lo correcto el compañero. Y se determina fácil por el valor del voltaje inducido. Ok. Con referencia a la figura 1.25C, que sería esta, aquí le hemos aplicado una fuerza hacia la izquierda. Hoy se le va a aplicar hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos la misma situación de que la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza inducida, igual a la corriente por la longitud de la barra, por la densidad de campo magnético.
y despejarlo nos da 30 amperios, pero en sentido contrario. Y el voltaje inducido sobre la barra va a ser igual a 120 menos este valor de 30 por 0.3 igual a 111 voltios. Y la velocidad final va a ser 111 metros por segundo. Entonces esta máquina ahora actúa como un motor, es decir, convierte energía eléctrica de la batería en energía mecánica de movimiento en la barra. Es decir, que se mueve esa barra a una cierta velocidad. Aquí todavía no estamos hablando de velocidades rotacionales, sino que es un modelo hipotético que se está ocupando para ver la interacción del fenómeno de este circuito eléctrico con los fenómenos electromagnéticos. Bueno, aquí nos dice que este ejercicio es adecuado para utilizar el cálculo vectorial en el MATLAB y determinar la velocidad de la barra para cada valor de fuerza aplicado. Como nos dice que nos piden por intervalos desde 10 hasta 50 newton, el código de MATLAB para realizar es una versión de los pasos efectuados manualmente en el inciso C. Bueno, no sé cómo están ustedes, chicos, con la programación en MATLAB. Mal, ¿Ah? estamos mal. ¿Y eso? Cuéntenme. Que no nos han dado clases de MATLAB. ¿No les Y han la dado mayoría- clases? No, y la mayoría estamos casi nulos en este programa. De veras. Y es que aparte de eso, ingeniero, también un programa muy pesado. Sí, pero digamos, yo les hago una consulta. Pero Mala lo están ocupando solo como Mala o también lo están utilizando a la par uno que se llama Simulink. Sí, Simulink también. Sí. Simulink, ¿en dónde lo están ocupando? ¿En qué materia? Control automático. Ah, en control. Pero igual estamos bastante nulos con esos programas. Va. Sí, ahí todavía nos falta bastante. Y la otra es que el programa exige bastante, o sea, un sistema operativo Bastantes recursos. bueno, ¿no? Y una buena Bueno. máquina para poderlo instalar. Si no, no lo puede instalar. Pues. Bueno, ¿y con cuál versión de Mala están trabajando, por ejemplo, en control automático? Pues nos compartieron el 17. Es algo pesado. Ahorita. Sí. Sí, algo pesado. Yo tengo instalada la versión 15, ingeniero. Ajá. Pesada también. Sí, sí, bastante, porque tengo que tener solo abierto MATLAB para poder ver el programa, porque si abro otra pestaña se me traba la máquina. Ah, entonces tiene problema en la memoria RAM. Tiene que aumentar la RAM. No, sí, la tengo casi la llegué a 12, pero igual. A 12 gigas. Sí, 12 de RAM. Ajá. Ingeniero, es que el problema del programa ese es tanto procesador como almacenamiento, porque al ver las especificaciones técnicas, le dice que lo recomendado es un SSD. Pero Un disco de estado sólido. sí, unidad de estado sólido. Y se puede instalar en el disco duro, en el HDD. El problema es que el HDD se carga al full, papá, entonces ahí es donde se comienza a trabar la máquina. Porque yo así en HDD lo tengo, porque en el SSD no me cabe, papá, bien, solo para el sistema lo tengo, papá, y en el HDD ahí lo tengo conectado, ahí tengo instalado todos los programas. Y me doy cuenta que al iniciar MATLAB, el HDD se va al 100% y ahí es donde se me comienza a poner lenta la máquina. Ah, ok. Sí, vale, voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar algo. MATLAB, no, para entender bien MATLAB, la programación, ustedes tienen que tener prácticamente fundamentos del lenguaje C. No sé si alguien ha visto el lenguaje C.
No, Tal vez vimos, pero al principio de cuando empezamos la carrera, que era fundamento de Progress, en medio, Exacto. en P-Saint, pero igual a estas alturas, bien difícil que uno se recuerde, más si no lo trabaja. Ok. Este, bueno, entonces vamos, les voy a explicar este ejemplo. eh, Así poco a poco para así vayan asimilando y a la vez sería interesante que ustedes lo pusieran en práctica este ejemplo y voy a procurar darles programas para que lo simulen en MATLAB. Sí, ya les voy a dar los programas, sino que es, ajá, para que ustedes practiquen. Sí, les voy a explicar. La mayoría que ocupan MATLAB lo ocupan para diseñar programas, que lo cual la mayoría es generar gráficos y saberlos interpretar. Eso, eso es el corazón de MATLAB. Ya con Simulink ya es ver un proceso de funcionamiento. Es un poco más extenso. Para empezar, yo les sugiero que busquen versiones más antiguas de MATLAB, por ejemplo, 2011, 2012, porque las funciones, como MATLAB trabaja por medio de funciones en los cuales ustedes le introducen unos argumentos o unos parámetros. Entonces, las mismas funciones traen, no han cambiado mucho. Desde la práctica, digamos, de los ejercicios de control automático, no existe una variación, vienen las mismas funciones, aunque estén usando un MATLAB bien viejito, puede ser 2011, 2010, 2007, incluso les va a funcionar bien e incluso no les va a afectar mucho la máquina. Bueno, esa es una parte. La otra parte, que no sé si ustedes han investigado, existe una versión de MATLAB que es MATLAB Online, en lo cual lo que hace es que ustedes están trabajando MATLAB, pero desde la nube. Y lo único que les piden es que tengan ustedes una cuenta en MathWorks, creo yo que se llama, que es el que provee el software. Entonces, Sí, ingeniero. Eso también ya lo investigué yo. El problema es que para ocuparlo en línea ¿cómo es que llama? Que la universidad tiene que estar afiliada Eh, a exactamente, ¿cómo es que llama? Una unidad de universidades mundiales. Entonces, exacta, MATLAB de ahí agarra datos. exactamente, Eso yo ya lo también hice. intenté con eso y me pedía información de la universidad, y metiendo el correo institucional decía que no, la universidad no estaba afiliada a lo que es esa base de datos. Ajá. Si es un programa de universidades, entonces no se puede ocupar ahí. bueno, porque lo que pueden, y no una vez lo han intentado engañar a la base de datos. No, es que como ahí nos pide, ¿cómo es que llama? El correo institucional de la universidad en la que estamos y nos pide el nombre de la universidad, en qué país y todo, y lo ponemos, pero como esta universidad no está afiliada a esa unión o no sé, pues, programa de universidad, entonces no la acepta, pues dice que su universidad no está afiliada a este programa, por lo tanto no tiene acceso a estos recursos educativos. Ah, ya. Eso sí no lo sabía. Porque yo engañé ese software diciendo de otra universidad y ahí me dejó practicar. Pero se puede. Que alguien haga el intento. Ya, a ver. Pero sí funciona. Sí funciona. He probado graficar y todo eso. Y sí funciona. Digamos, metiendo, o incluso no metiendo de la universidad, sino que del trabajo. Un correo del trabajo. Y que pongan ahí que no son estudiantes, sino que son investigadores. Se los permite. Porque yo así hice. Bueno, siguiendo, vamos a ver, pero yo les invito a que conozcan este software de MATLAB. Vamos a ver un programa en lo cual es, para empezar a explicarle en MATLAB, el archivo tiene una extensión .m. Entonces cualquier archivo que termine con .m
esos archivos son de MATLAB. Entonces, para empezar ya haciéndoles un breve recuerdo a los cuando llevaron lenguaje C, todo lo que aparece con que este símbolo, como que es porcentaje, les indica que son comentarios. Comentarios. E incluso cuando también al final de la programación, aparecen los puntos y coma. Estos puntos y coma le dicen que todo el texto que sigue para acá son comentarios. Ok, entonces dice archivo M, que es la extensión de este archivo, para calcular y hacer una gráfica de la velocidad de un motor lineal como una función de la carga. Bueno, perdón, lo moví. Vamos a ocupar el puntero para seguirles explicando. ¿Estamos bien ahí? ¿Me van entendiendo poco a poco para irles explicando un poco de MATLAB? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, repitiendo, todo esto, ya sea de porcentaje o punto y coma, todo lo que sigue en adelante, eso es comentarios. Ok. Ahora, estos son los datos en los cuales se almacenan números. Un número y un número. Es decir, que el punto y coma aquí termina la parte de código de esta línea. Y aquí todo lo que sigue, ustedes pueden ver que nos dice voltaje de la batería, la R que es el radio, 0.3. Perdón, la resistencia en ohms. Y esta I, como que se mira como que fuera un 1, pero es I. La L, perdón. Ya me estoy confundiendo yo con los longitud de la barra empezada en metros y B, que es la densidad de flujo. Entonces, acá, estos son datos tipo entero, porque cuando no lleven la palabra int, se asume que son enteros. Entonces, acá seguimos con el comentario y aquí F, igual. Aquí viene algo muy importante. Esto nos sirve para denotar un intervalo. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo empieza desde 0 hasta 50. Llega hasta 50, pero en pasos de 10. Es decir, que aquí se generan 5 datos. 0, 10, 20, 30, 40, 50. 0, 10, 20, 30, 40, 50. 6 datos se generan. Entonces, esos 6 datos podría decirse que forman una fila de datos o columna de datos. Y entonces, aquí viene la fórmula. Calcular la corriente que fluye en el motor. Como comentario, y aquí tenemos la fórmula. Y es igual a F, que es ese intervalo, punto entre. Ahora les voy a explicar qué significa el punto entre. El punto entre nos dice que es una operación sobre una fila o sobre una columna de datos. Entre L por B. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que ya conocemos B, que es una constante, que es 0.6, y ya conocemos L, que también es una constante. Entonces, esta I no es un solo dato. Esta I van a ser los datos de F, es decir, vamos a tener 6 datos resultantes para I. ¿Me captan, compañero? ¿Alguna duda? ¿O se me fueron ya? Ahí vamos. ¿Me van entendiendo? Punto Pleca, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Lo puede repetir, ingeniero?
Ok, el punto pleca más que todo es para hacer operaciones entre elementos. Por ejemplo, vamos a ocupar el lápiz. Va. Tenemos la IVA, la F, perdón. Esta F, la voy a... Va a estar formado por 0. Es como un listado. Coma, 10, coma, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta I nos indica como F, es como una fila de datos. Esta I va a ser de la misma naturaleza de F, es decir, que va a ser como un vector de varios datos. Entonces, la I va a ser F igual F entre L cruz por B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a meter primero el valor de 0 en la fórmula y por ende ahí nos va a dar 0. Perdón, ingeniero, o sea que ese punto pleque quiere decir que va a ir iterando cada uno de esos valores que tenemos de la Exactamente. fuerza. Ah, ok. Entonces va al resultado van a ser 6 valores de I. Comenzando desde 0, Inge. Exacto. Y si yo quisiera comenzar desde 10 o 20. Entonces le tiene que poner 10, 2 puntos, 10, como incremento, 2 puntos, 50. Que empieza desde 10, pasos de 10 y termina hasta 50. Digamos, este es el límite inferior, límite superior y los pasos. Cuando lleva, este podría decirse que es un intervalo ascendente, pero también existe lo siguiente. Les voy a poner otro ejemplo. Inge, una consulta. 15 menos 1, 10. En este caso va a ser 15 menos 1, 14, 13, voy a seguir acá, 12, casi no me mira, aquí sigo, 11 y 10. Así se expresaría con este ejemplo. Ajá, dígame. Sí, gracias, ya le entendí eso. Pero esta variable I, o sea que yo las variables las puedo declarar en cualquier momento, porque veo que arriba ha declarado unas. Ajá, están declaradas tipo entero. Pero aquí está ahí por default. Vamos a poner el puntero. Por default, la va declarando como tipo F, al solamente meter la fórmula. Ya el software lo va entendiendo. Ah, resultado lo querés así como está expresada la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Que aquí vamos a obtener, ¿cuántos datos? Vamos a obtener 6 datos. Vamos a obtener 6 datos. Veamos, perdón, aquí me equivoqué. 0, digamos, cuando la fuerza vale 10, entre L vale 1 y B vale 0.6. Entonces, 10 entre 0.6 nos da ¿cuánto? Hágame el cálculo.
10 entre 0.6 me da 16.66. 16.66. Entonces, pero me quiero ver. 16.66. Ya tenemos ese dato. Ahora, ya no va a valer F10. Ya lo hicimos acá, que nos da este resultado. Ahora hagamos 20 entre 0.6. ¿Cuánto les va a dar? 33.33. 33.33. Y así sucesivamente, iterando cada dato. Es decir, vamos a tener 6 datos. Ok. Ya tenemos la corriente. Ahora vemos que aquí hemos estado aplicando una fórmula de tipo electromagnética. La longitud y el campo magnético. Ahora vamos a aplicar de circuitos eléctricos. El voltaje inducido va a ser igual al voltaje de la batería menos I por R. Aquí viene lo interesante. Aquí teníamos una división. Aquí tenemos una multiplicación. Es decir, ya conocemos la corriente. El voltaje inducido va a ser de la misma naturaleza de datos que I y que F. ¿Me entendieron? Una Con la consulta, fórmula. Inge. O Hola. sea, yo le entiendo que la función declarada, en este caso F o ya sea I, acompañada de un punto, estamos evaluando todas las iteraciones que estamos haciendo de lo que ya declaramos. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Sí, Del intervalo de 10 a 50 que sube a 10, que hicimos con la corriente, lo que guardó, lo volvemos a iterar con ese I punto para que vuelva a multiplicar esas mismas 6 funciones en esa nueva fórmula, ¿verdad? exacto. Ah, Entonces estos datos los van a ocupar para evaluar el voltaje inducido. Acá. El voltaje inducido va a ser de la misma naturaleza que F e I. Es decir, que van a tener una serie de datos que sería 6. Entonces, voltaje de la batería menos I por R. Y ya tiene la resistencia, ya tiene la corriente. Y a explicar como ley de Ohm. Entonces, ahora viene aquí lo interesante. Velocidad de la barra. Va a ser igual al voltaje inducido, que es de la misma naturaleza, que son 6 datos, entre L por B, para determinar la velocidad en metros por segundo. Quiere decir que también voltaje B bar va a ser de la misma naturaleza. Siguiendo. Ahora vamos a hacer la gráfica de la velocidad de la barra contra la fuerza. Ahora, esta función plot, cuando llevan una palabra acá, llevan paréntesis acá y llevan varios argumentos o variables acá, se dice que este es una función. Una función que pide varios argumentos o varios valores, que en este caso serían 2 para una gráfica. En MATLAB también existen gráficas en 3D, pero en este caso sería gráficas normales, plot, en lo cual F va a ser la parte horizontal o el eje de las X, como le hemos decir, y B bar, que es la velocidad, va a ser el eje vertical. Entonces, en MATLAB existe, hay que ver, bolígrafo. Si cuando tengan dudas en MATLAB, digiten esto, help, de ayuda. Digamos plot.
para saber qué es lo que me hace. Help plot les da toda la información con respecto de cómo se hace una gráfica en MATLAB y los argumentos que él acepta. Porque aquí, esta es, digamos, la fórmula, la forma, vamos a poner puntero, la forma más básica, que solo acepta XY. Pero aquí pueden ir otras comas que son otros argumentos, por ejemplo, que vaya, digamos, nada de cuadrícula, por ejemplo, así, sin estas líneas, o que si quieren hacerle zoom al gráfico, también las leyendas, que quiere que vaya con un título acá, o acá, aquí aparece, ya vamos a hablar de eso, y etcétera, etcétera, aceptan un montón de argumentos. Entonces, plot lo que hace es dibujar los gráficos. Bueno, acá nos dice plot, grafique, paréntesis, F, que es la parte horizontal, coma, voltaje de la vara, que es la parte vertical. Y solo le da, termina en el punto y coma y ejecuta. Hay una parte muy importante que les quiero decir. Si ustedes no les ponen el punto y coma a cada línea de código, el programa no se ejecuta instantáneamente, sino que hasta después. Esto es muy importante, por algo eso es recomendable ponerle el punto y coma después a cada, digamos, a la finalización de cada línea de código. Bueno, siguiendo con la función plot, que es para graficar, plot para gráfico, título, gráfico de velocidad contra fuerza aplicada. No aparece acá, pero sí les tiene que aparecer. Xlabel es la viñeta que usted, o la leyenda, o la viñeta que va a ir en la parte horizontal, que significa fuerza, Newton. Aquí aparece que sería esto. Fuerza, Newton. Y que label, el rótulo en el eje de la Y, velocidad, metros por segundo. Aquí lo podemos ver. Velocidad, metros por segundo. Ok, ahora, axis. Esta función lo que hacen es que ustedes le van definiendo el intervalo del eje X. Hasta qué valor se lo va a mostrar. Pero hasta acá se lo ha mostrado hasta 50. Pero esto sigue más adelante. Ah, perdón. Este axis, pensé que estaba acá, pero es acá. En Yelave. Aquí faltó un axis para el eje X, que sería axis, sería 0 hasta 50. No sé, ¿les quedó algo claro, compañeros? ¿Alguna duda? Sí, ahí en Axis, ingeniero, no lleva punto, ¿verdad? Cuando está entre los corchetes. No lleva punto. Aquí se lleva como unos brackets. En realidad debería de llevar unas comas, pero no sé cómo no aparece. Pero axis es más que todo tiene que ver con el intervalo de los ejes. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Y ahí nos da la gráfica de velocidad versus fuerza. Es decir, que al aplicarle una fuerza a la barra, la velocidad va a tender a disminuir.
de 200 hasta 160. Aplicar esto. ¿Para qué aquí decía hasta 30? 30 nos da un valor aproximado de 175 por ahí. Entonces, este sería bueno. Voy a poner esto en el aula virtual para que ustedes lo practiquen en MATLAB. Las simulaciones que les voy a dejar más adelante van a ser con MATLAB para que sí vayan practicando poco a poco. Y así van matando dos pájaros de un solo tiro. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ingeniero. ¿Ah? ¿Alguna pregunta que tenga con respecto a esto? Yo, ingeniero, Diga. ¿dónde podemos encontrar un curso de MATLAB? ¿O quién nos puede dar un curso? Porque pues sí, estamos algo nulos. Va. hombre, Hay un montón de libros de MATLAB. No han intentado con la biblioteca de la Poli. Como pueden acceder parece que tienen acceso a otras bibliotecas. No sé si han podido sacar libros así en digital. Solo con el carnet. No, No. supuestamente ahí está la plataforma, pero yo no me he metido, sinceramente. Deberían de hacerlo. Yo les sugiero. Ingeniero, ¿algún libro que recomiende de la biblioteca para poder ver y descargar ahí Voy en a el ver aula? si les pongo unos libros. Yo tengo varios libros en digital de MATLAB. Pero están en inglés, eso sí. Yo le quisiera pedir como favor, quizás, o como Ajá. sugerencia para la clase. No sé si Ajá. podríamos desarrollar, o sea, sí se logra entender un poco lo que es así los ejercicios, pero que lo vayamos haciendo a la par. No sé si Ok. podríamos así hacer eso, porque quizás lograríamos entender más que vayamos con usted a la par haciendo los ejercicios que nos muestra en las clases. Ok, estamos bien. Así lo vamos a hacer, no hay problema. Ok, pero ¿me entendieron cómo sale todo esto? Sí. Sí, ingeniero. Sí, Sí, entonces, ya con la explicación sí ayuda bastante. ajá, porque esto les va a servir no solamente para esta materia, sino que para otra. Y les comento que mi tesis yo la hice usando MATLAB. Entonces, y eso fue hace un montón de años. Entonces, bien me acuerdo de las funciones que uno ha aprendido. Estas son las más, podría decirse, las más básicas y las que más uno trabaja. En control automático sí se trabaja bastante, más que todo porque trabajan con un tipo de álgebra, con polinomios y todo eso. Entonces hay funciones especiales o, como les decimos, librerías especiales en MATLAB que son para, digamos, hay librerías para, por ejemplo, para control automático, hay librerías para física, un montón. Hay librerías para mecánica, para eléctrica, de todo, donde vienen funciones especiales que son aplicadas a ese campo. Hay funciones estadísticas y todo lo demás. Por ejemplo, para resolver unas integrales dobles, triples o integrales dobles, triples con cálculo vectorial, existen funciones especiales y todo eso. Entonces uno tiene que conocer la función, los argumentos y ahí se va. Es de una gran ayuda. Bueno, prosiguiendo con el ejemplo, podemos ver que aquí nos grafica velocidad versus fuerza. Vamos a ver, como decía la sugerencia del compañero, sería bueno que ustedes hicieran
determinemos cuánto es la corriente. Ya tenemos tres datos. 33.33 sería este sería para 10, este sería para 20. Calcúlelo para 30. ¿Cuánto da? Y así lo vamos escribiendo acá. La corriente va a ser igual a la fuerza entre L, que es de 1 metro, por el campo magnético. 50 da, ingeniero. Lo vamos a colocar acá. 50. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Veamos. Este sería para 10, 20, 30. Falta para 40 y 50. 66.66 para 40. 66.60. Uy, qué número más feo. Vale, falta para 50. ¿Cuánto le da? 83.33. 83.33. Ok, ya tenemos ese dato. Ya tenemos la corriente. Ahora vamos a calcular el voltaje inducido. Vamos a ver cuánto les da el voltaje inducido, que sería esta, que sería voltaje de la batería menos I por R. La R ya la tiene, que es de 0.3. Aquí voy a colocar el voltaje inducido como una columna. Y me van a dar ustedes cuánto les da. Bueno, para una corriente 0 por R, nos va a dar el voltaje de la batería, que es 120. Ahora, para una corriente de 16.6, ¿cuánto da esta E inducida? Sería 120 menos 16.6 por 0.3. 115, me. 115. Ok. Para 33.3, voltaje sería 120 menos 33.33 por 0.3. ¿Cuánto les da? 110. 110. Calculemos para el otro dato, que sería 50. 120 menos 50 por 0.3. $105. 105. Vamos a poner acá. 105. Ahora para este dato sería 120. 1, 2, 3, sí. 120 menos 0.3 por 66.66. ¿Cuánto le da? ¿Alguien que me diga?
Vamos a la calculadora. 120 veamos. 120 menos paréntesis 66.66 por 0.3 me da 100. Me da 100, compañero. Sí, ingeniero, sí. 100. Ok. Ahora para el último dato sería 83.33. 83.33 menos, abro paréntesis, sería, perdón, aquí me he equivocado. 120 menos paréntesis 83.33 por 0.3. 95. 95, exacto. Ok. Ya tenemos el voltaje inducido, que es esto. Ahora vamos a calcular la velocidad de la barra. Y vamos a poner la B. Vamos a poner el árbitro. B bar. La velocidad de la barra sería 120, que sería el primer intervalo, entre, no me permite que abajo, L que vale 1 por B. B vale 0.6. ¿Cuánto da? 200. Da 200. Ya tenemos el dato primero. 200. Calculen para el segundo, que sería 100, 191.66. 191.66. El siguiente sería 110 entre 183.33. 183.33. El siguiente 175. 100. Pero este lo voy a bajar. No me gusta. 175 me dijo. Correcto. Va, siguiente. 166.66. Punto 6. Tenemos 5 datos, falta uno. 158.33. 158.33. Ok, vamos a comparar la gráfica. Voy a apuntar los datos. Apunten los datos, compañeros, en su cuaderno. 200, 191.66, 183.33, 175, 166.6 y 158.3. ¿Ya lo apuntaron? O tómenle foto con el teléfono.
Este sería el voltaje, perdón, la velocidad de la barra. ¿Ya lo apuntaron? Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Veamos vamos a poner acá el puntero. Para 10, la fuerza de 10 nos da de 191. Digamos, prácticamente por acá, ¿ve? Podemos ver, va, eso, va. Para 10 Newton, para 20. Casi 180, arriba de 180. 183 nos dice acá. Para 30, 175, como por acá. Para 30. Para 40, 166. 160, 166 está por acá. Y para 50 nos da menos de 160, 158. Pueden ver el gráfico, compañero. Sí, ingeniero. Coinciden. Entonces, así es como trabaja Mala. De que es más que todo artillería, podemos decir, práctica. Pero ya con el libro que les ponga, no van a captar rápido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Sí, aquí estamos viendo casi dos temas que están interrelacionados. Dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Todos claros? Sí, ingeniero, solo una consultita en donde es más que todo para lo donde dice título. Está un paréntesis, creo que es coma, ¿verdad? Exacto. Sí, esto, gráfico de velocidad contra fuerza aplicada. Sí, coma es. Ok, sí, es que lo estaba haciendo acá en MATLAB, pero me da un error. Entonces, solo me Póngale los dejó. dos puntos. Ok. Los dos comillas. Ajá, ok. Póngale las dos comillas, vea cómo le sale. Sí, la gráfica sí me había salido, pero el título sí no me daba. Pero ahorita sí ya, ingeniero, gracias. Entonces tiene que ser entonces acá tiene que ser lo mismo, con dos comillas. Correcto, comillas. Entonces ya le dio el gráfico. Sí, ingeniero. Ok. De esto del axis sí que no me acuerdo si lleva comillas. Coma, yo creo que tiene que llevar. No le puse, le puse comas, pero me dio error. Solo le di espacio y ahí me graficó. Ok. Bueno, porque sé que estos, como son brackets o corchetes, sí, como son elementos matriciales. Pero bueno, esta es una función. Todo lo que lleva nombre acá y va abierto un paréntesis y lleva varios argumentos son funciones. Que lo bueno de MATLAB es que conociendo un poco del lenguaje de programación C, usted puede crear sus propias funciones. Digamos que en un trabajo de investigación, usted le toca implementar una función, usted la crea y ya MATLAB y con el nombre solo digita el título, el nombre de la función, los argumentos que le va a pasar y ya de un solo trabaja. Bueno, ¿a alguien le ha quedado claro o alguien que tenga dudas para proseguir? Seguimos. Con el último inciso. Si la barra se encuentra inicialmente en vacío, como está en vacío, no existe corriente, entonces el voltaje inducido va a ser igual al voltaje de la batería. Si la barra irrumpe de manera repentina en una región donde el campo magnético esté decreciendo,
ocurrirá un estado transitorio. Una vez que pase ese estado, el voltaje inducido será nuevamente igual al voltaje de la batería. Este hecho puede utilizarse para determinar la velocidad final de la barra. La velocidad inicial era de 120 metros por segundo y la velocidad final, tenemos esta fórmula. La velocidad final va a ser igual al voltaje de la batería entre B y L y nos da de 150. Es decir, que adquiere una velocidad. Y aquí nos dice algo muy importante. Por lo tanto, cuando el flujo magnético decae en el motor lineal, la barra aumenta su velocidad. En los motores DC reales se presenta el mismo comportamiento. Esto es, cuando el flujo del campo magnético del motor de corriente directa decae, el motor gira más rápido. Aquí de nuevo, la máquina lineal se comporta de manera muy similar al motor DC real. Entonces, esto es como, recapitulando, como una analogía de la máquina lineal con respecto a un motor DC que vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con esta parte que me interesa, que es la espira giratoria, tomando como base el motor lineal. ¿En qué sentido? Que nosotros acá tenemos la espira, que sería acá, esta parte, acá, es una espira de alambre que va prácticamente en el rotor. Esto sería el rotor. Esto sería unos polos magnéticos norte y sur. El eje del rotor, si podemos ver acá, W omega M, este es la velocidad angular del rotor, la corriente, y podemos ver acá que circula en la espira. Podemos ver que va a circular de esta dirección. Aquí vemos la flecha, sigue acá y sale acá. Tenemos el positivo y el negativo del voltaje inducido. Esto tiene la espira lo podemos dividir en varias secciones. Sección parte A, B, C y D. El rotor es de tipo, una forma cilíndrica, tiene un cierto radio R y por ende está inmerso en un campo magnético. Entonces, podemos ver acá el campo magnético, las líneas de fuerza magnética. Digamos que este es el espacio que ocupa el rotor y podemos ver que las líneas de fuerza magnética van de norte a sur. De norte a sur. Ahora, tenemos acá una vista de lo que es la espira del alambre. Como les decía, el voltaje inducido, la polaridad, la sección A, B, C y D. Para analizarlo, la espira tiene una cierta geometría, tiene su longitud. Y aquí tenemos un eje de O a O',
Y podemos ver que existe un voltaje inducido en el extremo de VA. Si nosotros nos acordamos de la nomenclatura de voltaje, primero la primera letra donde va a estar el voltaje positivo y la segunda letra donde va a estar el voltaje negativo para los subíndices de las letras. Entonces tenemos voltaje inducido VA y el voltaje inducido DC. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que aquí no existe voltaje inducido en estas regiones, sino que en esta parte donde interactúa más que todo con los casquetes del rotor y el polo, más que todo acá. Si nosotros hacemos aquí en la parte A, vista perspectiva, en B, vista de las líneas de campo, que sería C, y C, vista superior, que sería esta, estamos viendo desde Z, y vista frontal. Si nosotros vemos, nos acercamos a esta área, ¿qué es lo que va a suceder? Por la interacción magnética, la espira va a tener a hacer un cierto movimiento, va a tener una cierta, podría decir, va a girar, en lo cual aquí tenemos un radio, aquí entonces va a girar a una cierta velocidad, pero que aquí hay un fenómeno que nosotros le llamamos pares de fuerza, porque nosotros vemos que va a haber una fuerza AB y CB acá, que va a hacer que esto vaya girando para acá, porque esto va para acá. Y este ángulo teta es un ángulo que existe de la espira con respecto al eje axial, que sería el eje vertical, y a la vez que está relacionado una fuerza o un par de fuerzas, que sería este, también está relacionado una velocidad. Velocidad, el par de velocidad. Este va en este sentido y este va en otro, para que el movimiento sea acá. Y lo importante, el campo magnético que interactúa desde el polo, los polos, hasta la parte del rotor, el área superficial del rotor. Acá podemos ver que sale del polo y entra acá al rotor y así sucesivamente. Y también, como esto empieza a desplazarse, este ángulo teta también en cinemática, en rotacional, perdón, significa un desplazamiento, pero de tipo angular. De tipo angular, y este WM es la velocidad, que en este caso las unidades son radianes por segundo. Y acordémonos en trigonometría que este desplazamiento, la analogía, voy a poner una tablita acá en cinemática, el desplazamiento angular significa, digamos en física, un desplazamiento longitudinal. La velocidad angular, la analogía es la velocidad, y la aceleración angular, que con alfa sería lo mismo que de aceleración. Perdón, aceleración. Lo voy a borrar, no me gusta cómo queda esta parte. Es aceleración para que veamos. Aceleración.
podemos tener WM, ya estamos hablando de una velocidad de tipo giratorio. Este teta es un desplazamiento angular, que digamos que en cinemática lo relacionamos a un desplazamiento de una cierta longitud, de un tramo, y así sucesivamente. Entonces, lo importante acá es la interacción del campo magnético que proviene desde los polos hacia la espira, que es lo que la causante, este campo magnético, y a la vez la corriente que va circulando en ella, a que ésta tiende a girar. Lo tenemos acá en esta parte de acá, vista desde más cerquita. Tenemos acá los polos. Digamos que este sería el polo norte y el polo sur. Y entonces el campo magnético va desde los polos hacia el rotor. Aquí está, digamos, la espira. La espira. Y cómo empieza a girar hacia esta dirección que lleva una velocidad angular. Entonces aquí se da, tenemos acá un radio con respecto al rotor, desde el centro del eje hasta acá, y las velocidades, que va como que estuviera en línea, como que fuera en parte plana, pero esto va en sí por el confinamiento acá. Por cierto, esta parte de acá, una flechita acá, es el famoso entrehierro. Si la distancia de acá para acá, digamos, va disminuyéndose esta distancia del entrehierro, la máquina es bien eficiente, en este caso el motor, para que se vayan aprendiendo esa terminología. Ok, el voltaje inducido de la espira, sabemos que es la velocidad, producto vectorial con el campo magnético y por L. Ahora les voy a explicar algo acá. Esta L es vectorial. Si se acuerdan ustedes, en teoría electromagnética teníamos, cuando trabajamos con integrales, teníamos un famoso diferencial de carga, de Q. Entonces, ese de Q se daba más que todo en la parte de campo eléctrico, electrostática, pero ya en la parte de magnetostática, este de Q se le llama un DL, que sería una analogía de carga, diferencial de carga con diferencial de línea magnética. Por eso se aparece esta L en forma de producto. Es una magnitud vectorial, pero es un producto, es una magnitud vectorial. Eso estaba estudiando y me estaba recordando de eso. Esto más que todo se da en la parte de magnetostática, pero como estamos estudiando con campos magnéticos, se ocupa esta nomenclatura, L. Digamos que si queremos ocuparla como una integral, aquí sería un DL, para que les quede un poco más claro. Bueno, entonces tenemos acá, ya digamos que sacada la espira, viéndolo aquí, cómo serían las
el voltaje inducido, acá más que todo en estas partes de acá, podría decirse que en estos casquetes de acá se va a dar la inducción, no se va a dar acá, porque acá podemos ver que aquí sobre el rotor no existen los polos, sino que están como a los lados del rotor, es decir, como acá, ¿ves? Acá y acá. Entonces, la espira acá, si nosotros yo dibujo la espira acá de este lado, no va a tener voltaje inducido. ¿Por qué? Porque aquí no existe, ¿ve? En esta parte no existe, ¿ve? Pero quiero ver si puedo cambiar. No existe, ¿ve? No existe. No existe. Y lo mismo sucede acá. Perdón, me fui para abajo. Acá. Aquí no va a existir voltaje inducido. ¿Por qué? Porque salimos de la zona de influencia de los polos. Fuera diferente si acá pusiéramos otros polos. Vamos a ver. Acá. Si fuera acá, si hubiera otros polos, tanto acá, digamos otro norte y otro sur. Aquí sí, porque aquí habría campo magnético. Entonces las expresiones cambiarían. Entonces sí habría aquí otro tipo de inducción. A esta existen máquinas también que llevan este tipo de polos. A esto le llaman interpolos. Los vamos a ver más adelante. Pero como estamos con la espira más simple, entonces acá no existe. Entonces por esa razón aparece acá el inducido más menos en la parte de C, que sería de acá hasta acá, esta parte, y la parte AB, que sería de acá acá. Entonces aquí habría inducción, porque está con la zona de interacción con los polos. Entonces llegaríamos por acá a esta zona, la zona de influencia hasta acá, acá. Habría una inducción y lo mismo sucedería acá, acá con la espira. Entonces, vamos a tener eso. No sé, ¿alguna duda que tenga, compañero? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Ok. Siempre basándonos en el modelo de la máquina lineal. Esta es la parte más de la columna vertebral de la asignatura de conversión. Por eso se llama conversión de energía electromecánica, porque tenemos a la entrada electricidad, tenemos final mecánico, pero este es un proceso inverso. Aquí podemos ver que la espira está trabajando prácticamente como un generador, es decir, que al circular una corriente acá, vamos a tener un voltaje inducido debido a la interacción magnética de los polos. Vamos a ver acá. Como les recordaba, el voltaje inducido VA, que sería esta parte de acá, va a ser igual al producto cruz de la velocidad con el campo magnético por por L. Y entonces nos va a dar, como acordémonos de la
funciones trigonométricas, como estos son perpendiculares, seno de 90 por coseno de 0, y esto nos da igual a 1, porque esto está perpendicular a L. Entonces tenemos que nos va a dar una inducción de la velocidad, el campo por L, y entonces es positivo hacia dentro de la página, debajo de la cara polar. Y aquí nos dice que es 0 más allá de los extremos de los polos, como les decía. Digamos, fuera de la zona de influencia de los polos va a ser 0. Ahora, la parte BC. Es decir, que esta parte está aquí, no hay polo, porque los polos están acá. Acá están los polos. Lo voy a dibujar acá. Entonces acá no existe polo acá. Entonces por eso nos da 0. Ahora, la parte de C, que sería perdón. Lo mismo, tiene la influencia de este polo. El producto vectorial cruz, perdón, al final, un producto punto, que sabemos que la propiedad del producto punto nos va a dar un escalar y nos da lo mismo, que es positivo hacia afuera de la página, bajo la cara polar. Y es 0 más allá de los extremos de los polos. Y el extremo, el inducido AD, que sería de acá para acá, no hay un polo acá, es 0. Entonces, al hacer la sumatoria desde acá, siguiendo esta trayectoria, hasta acá, vamos a sumar todas las inducidas de los segmentos y nos va a dar aquí BA sería BL más 0 más BBL más 0. Y esto nos va a dar igual a 2B BL. Después me salió la B. La voy a borrar. Entonces, el voltaje inducido va a estar en función de la velocidad, de la longitud y del campo magnético. Veamos. Aquí lo tenemos. El inducido solo en esa espira, 2B, BL. Bajo las caras polares, bajo la interacción de los polos. Y es 0 más allá de los extremos. Pero sabemos que de cinemática, que la velocidad va a ser igual al radio R por WM. Vamos a ver. 2B BL, si sustituimos con RWM sería 2 R W M por B L, que sería esta expresión acá. Y entonces, al hacer una gráfica del voltaje inducido con respecto al tiempo, como sabemos que la espira gira,
Digamos que tenemos un cuadrante acá. Entonces, la espira, no se mira bien esto. Entonces, va a girar de 0 a 360 grados. Entonces, aquí sería 0 a 2pi, que sería 360 grados. Entonces, vamos a tener este desplazamiento periódico. Y aquí podemos ver los puntos máximos. 2B, BL y 2B, BL. Entonces, tenemos acá ya arreglada la fórmula del voltaje inducido bajo las caras polares y vemos que una gráfica pulsante. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué comentarios me podrían hacer ustedes acerca de esa gráfica? Quiero oírlos. Dígame. Eso es lo que tenemos como, digamos, al poner, por ejemplo, un osciloscopio en esa espira para ver el voltaje con respecto al tiempo. Dígame, quiero oírlos. ¿O ya se me fueron de la clase? Aquí estamos, ingeniero. Aquí estamos, ingeniero. Ajá. ¿Qué, ajá, qué piensan de esta señal? ¿Qué características ven? Primero, que es una señal de qué tipo? Alterna. Es una señal de tipo sinusoidal. No es sinusoidal, sino que es una señal alterna. Ajá, ¿qué más? Podemos ver otra característica que es periódica. Por esto, por el... ¿Que tiene recorte, ingeniero? Es periódica. Ajá, acá. Es periódica porque primero empieza a viajar, tiene un desplazamiento angular, como le podría decirse, y llega acá de nuevo y empieza. Por eso la gráfica empieza acá, de nuevo, a tener esa tendencia. Aquí sería 4pi. Es una señal casi como un pulso. Señal cuadrada sería la expresión, como una especie de señal cuadrada. Uno me dice sinusoidal, sí, pero la tendencia sería como una señal cuadrada. Lo interesante es saber a qué frecuencia. ¿A qué frecuencia? Acordémonos que Wm va a ser igual a 2pi por la frecuencia de ese movimiento angular. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero podemos ver que esta es la forma de onda de este voltaje inducido con respecto al tiempo. Esto es lo que veríamos en un osciloscopio. Si yo lo conecto ahí donde existe ese voltaje inducido. Ok.
Nótese también en la figura, vamos a ver, nótese que en la figura que la superficie del rotor es cilíndrica, por lo que su área A es igual a 2pi RL. ¿Cuál sería la superficie del rotor? Digamos que aquí, bueno, para el lápiz, digamos que aquí tengo una parte, el área sería esto. No, qué feo me quedó. A lo que, porque uno me dirá, pero no es pi r cuadrado, no. Estamos hablando de un área de los casquetes. Digamos que si este es listo acá, entonces yo estoy, uy, perdón, aquí sí me equivoqué. Aquí estoy hablando digamos que esto sí acá. De toda esta área va a ser igual a 2pi va a ser igual a pi r por L, toda esta área de la cara que en lo cual cae el campo magnético. Entonces, por lo que su área es igual a 2pi RL, puesto que hay dos polos, el área del rotor debajo de cada polo, despreciando los pequeños espacios entre los polos, es el área del polo, pi RL. Esto va a ser, digamos, el área, la sombra, el área de los polos va a ser pi RL. Entonces el voltaje inducido va a ser 2 sobre pi, el área del polo, por la intensidad de campo, por la velocidad angular. Esto va a ser bajo las caras polares. Entonces, el voltaje inducido va a estar en función del campo magnético, de la velocidad angular y del área o de la geometría del rotor o de la sombra del polo, que sería esto. Y puesto, hay otras variables, que la densidad del flujo B es constante en todo punto del entrehierro situado por debajo de las caras polares, el flujo total debajo de cada polo es igual al área del polo multiplicada por la densidad de su flujo. El área del polo, que las unidades pueden ser metros cuadrados, y el flujo sabemos que B, perdón, puede ser, son Tesla, que serían Weber sobre metro cuadrado. Entonces aquí tenemos el flujo en Weber. Entonces, por lo tanto, la forma final de la ecuación de voltaje, si sustituimos esto en la fórmula, nos va a dar que es esto, 2pi por el flujo y por la velocidad angular. Lo vamos a hacer en forma matemática. Perdón, este es verde, vamos a ocupar el rojito para que miren. Veamos. Vamos a apuntar la fórmula.
E inducido va a ser igual a 2 sobre pi por área de polo por B WM. Vamos a meter en la otra expresión. Acá. E inducido va a ser igual a 2 sobre pi área del polo por B y por WM. Entonces, área del polo por B, esto es phi. Entonces, E inducido va a ser igual 2 pi por el flujo y por WM. Por ahí sale. Bajo las caras polares. Entonces, el voltaje generado. Entonces, el voltaje generado en la máquina es igual al producto del flujo dentro de ella y su velocidad de rotación multiplicado por una constante que sería 2 sobre pi, que representa la construcción mecánica de la máquina. En general, el voltaje de cualquier máquina real depende de 3 factores. El flujo magnético de la máquina, la velocidad de rotación y una constante que representa la construcción de la máquina. Esto va a ser pregunta de examen. ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Entonces podemos ver que el modelo del motor lineal nos sirvió bastante para entender mejor qué es lo que sucede adentro del rotor de un motor. Entonces, podemos ver que eso es solamente una espira, pero acordémonos que un motor en sí, en la parte del rotor, lleva un montón de espiras que van interconectadas. Esa parte la vamos a ver en la siguiente clase del día martes. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Porque hasta aquí llegamos. ¿Algún comentario? Ninguno, ingeniero. No, ingeniero. Ok, entonces estamos pendientes con la entrega del trabajo. Yo les voy a colocar esta diapositiva y les voy a poner ahí en la unidad 3 unos libros de MATLAB o unos enlaces a un drive para que ustedes lo pueden descargar. ¿Me entienden? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿el reporte sería en PDF o en Word? El reporte en PDF. Ok, gracias. Bueno, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniero, gracias. noches. Buenas noches. Ok. Buenas noches, ingeniero. Bueno. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Cuídense.